La evidencia objetiva en relación a eventos paranormales ha sido un tema de debate y estudio durante décadas. A pesar de la gran cantidad de testimonios y anécdotas sobre experiencias sobrenaturales, la ciencia ha mantenido una postura escéptica, buscando explicaciones racionales y objetivas para estos fenómenos. Este programa explora las diversas formas en que se han abordado los eventos paranormales por parte de cada uno de los miembros de esta mesa radial. Así, debemos dejar claridad que existen limitaciones en la evidencia presentada porque corresponden a puntos de vista personales. Bienvenidos a La Voz de la Generación Irrompible. Bienvenidos a la voz que nunca se quiebra. La generación irrompible está aquí. Prepárate a escuchar. Temas de interés, risas y crítica. Cada semana un nuevo episodio. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Gracias por acompañarnos en esta travesía. En la generación irrompible, la risa es la guía. Suscríbete y síguenos en nuestras redes. Hola, hola amigos de La Voz de la Generación Irrompible. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 26. Hoy trataremos un tema interesante. Tendremos una tertulia con el mensajero de los ángeles y trataremos experiencias paranormales. Aquí en esta mesa radial, los fenómenos paranormales abarcan una amplia gama de experiencias, desde avistamientos de fantasmas hasta encuentros con extraterrestres. Sin embargo, la ciencia define lo paranormal como aquello que no se puede explicar mediante las leyes físicas conocidas. A pesar de la popularidad de estas creencias, no existe evidencia científica que respalde la existencia de entidades sobrenaturales o eventos que desafíen las leyes de la naturaleza. Uno de los principales argumentos a favor de la existencia de lo paranormal son los testimonios personales. Sin embargo, estos son inherentemente subjetivos y pueden estar influenciados por factores emocionales y psicológicos. La psicología sugiere que fenómenos como la parálisis del sueño o la intoxicación por monóxido de carbono pueden inducir experiencias que las personas interpretan como encuentros paranormales. Además, estudios diversos han demostrado que individuos predispuestos a creer en lo paranormal tienen más probabilidades de interpretar estímulos visuales aleatorios como significativos, un fenómeno conocido como pareidolia. A pesar del aumento en el uso de tecnología para documentar fenómenos paranormales como cámaras infrarrojas y grabaciones de sonido, la evidencia recopilada a menudo es ambigua y poco concluyente. Muchos videos y grabaciones son difíciles de interpretar debido a problemas técnicos o condiciones ambientales adversas. Los científicos argumentan que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinarias. Sin embargo, hasta ahora, los datos presentados por cazadores de fantasmas y otros investigadores no han logrado cumplir con este estándar. La ciencia ha ofrecido varias explicaciones para lo que se percibe como fenómenos paranormales. Les reitero, la parálisis del sueño, la intoxicación por monóxido de carbono y la correlación ilusoria. Aquí estamos en este episodio de La Voz de la Generación Irrompible y doy la bienvenida a los miembros de esta tertulia en esta mesa radial por parte de la Generación Irrompible. ¿Quién se encuentra en cabinas? Hola, hola, soy Juan Carlos Castro transmitiendo desde el occidente de Bogotá y por acá les tengo a alguien muy importante. Cuéntanos, Juanca, veo que se ha conectado alguien aquí a la entrevista que se rotula como el mensajero de Los Ángeles. Bienvenido, mensajero de Los Ángeles. Hola, queridos Generación Irrompible, es un placer estar con ustedes. Para tener un diálogo pueden hacer sus preguntas y podemos discutir muchos temas. Excelente. Gracias. Mensajero de Los Ángeles, ¿te incomoda presentarte? Mi nombre es Iván Mancilla, aparezco en redes sociales como el Mensajero de Los Ángeles y es porque me dedico precisamente a eso, a ser mensajero
de mensajes de los ángeles y no solo de mensajes, sino también hago canalizaciones. Interesante. Oh, es ¿Qué cosa es eso de interesante. canalizaciones? ¿Qué es eso de las canalizaciones? Estaba por preguntarte. Eh, en principio, todos tenemos no uno, sino muchos ángeles de la guarda. Digamos que tenemos uno principal, uno, dos o tres, que son los que están con nosotros desde el momento de desde antes del momento de nuestro nacimiento hasta el momento en que nos vayamos. La gran duda siempre ha sido cómo me comunico con ese ángel. Personas como yo desarrollamos la habilidad de encontrar el nombre, de comunicarnos con él, de traer mensajes de ese ángel y a veces también hacemos la canalización, es decir, el ángel habla directamente con eh, el ser que protege. Cosas interesantes. Yo, Ah, yo pregunto, Iván, cuénteme una cosa. ¿Cuántos años tiene usted? 56 años. 56 años. Bueno, aquí para nuestra audiencia yo soy el amigo del lado de lo objetivo de la ciencia y de lo que se puede demostrar por reproducción científica y de las evidencias objetivas por mi formación como médico y por mi trabajo como forense. Siendo objetivos, Iván, ¿a qué edad empieza usted con este tema de la comunicación paranormal? No hace mucho, no hace mucho, John, realmente hace 5 años, no más de 6. Entre 6 y 5 años. ¿Y cómo se da ese giro, Iván? Eh, Hoy en día entiendo que es algo que se tenía que dar en algún momento y que se me venía anunciando hace muchos años, pero yo toda la vida fui un total escéptico. Yo no creía en nada de esas cosas, a mí me parecía que todo era charlatanería para sacarle a uno dinero. Tengo que decir que también era bastante contradictor porque de vez en cuando yo iba a visitar lectores de cartas, brujos, gente que leía el tabaco. Sin embargo, yo era muy escéptico con el tema. Eh, la vida me orilló. Pero Iván, venga, yo le pregunto y discúlpeme que lo cuestione. ¿Cómo usted es escéptico y visita a alguien que lee el tabaco? Esa era mi pregunta. Como para criticar, ¿sabe? Como para, como para confirmar, y ahora que usted me hace la pregunta, lo entiendo. Como, es decir, en mi interior estaba la duda de este tipo de cosas, aunque yo no lo sabía. Pero yo visitaba a esta gente como para confirmar que era pura carreta, que no tenía nada de realidad. Entonces a mí me leían las cartas y me decían 10 cosas positivas, 10 cosas, digamos, acertadas y una no. Y yo decía, ve, no, es un tumbado. Y así viví mucho tiempo. Yo necesitaba, ahora lo entiendo, necesitaba confirmar que eso no era cierto por alguna razón. No sé por cuál. Pero yo quería mantener mi escepticismo. Por esa razón lo hacía. Pero en algún momento la vida me orilló a pensar de otras cosas. Yo recuerdo, yo vengo trabajando desde los 14 años y he hecho empresa en varias cosas. No es por nada, pero yo he hecho empresas, comillas, inteligente en varias cosas. Sin embargo, mis resultados económicos no han sido los que uno quiere. Igual, he vivido bien, pero cuando uno hace empresa uno quiere vivir muy bien, no simplemente sobrevivir. Yo puedo decirle que yo fui el precursor de las aplicaciones de mensajería hoy en día. Muchos Anda. años atrás, yo me inventé los mandados personalizados y cosas Oh, así. Pero mi economía no iba acorde con lo que podríamos llamar mi inteligencia. sí. Así que un día pregunté, eh, me pregunté a mí mismo, en voz alta, ¿qué rayos pasa conmigo que no soy el más bruto, no soy el más vago, no soy el más perezoso, no me gasto la plata en bobadas? Sin embargo, mi éxito económico, ¿dónde está? Y me hice una pregunta que nunca me haría a mí mismo.
me pregunté, ¿qué me falta observar para tener el éxito económico? Yo no me hablo tan elegantemente a mí mismo. Y una voz me dijo, una voz clara, perfectamente diáfana, me dijo, ¿qué has observado de tu espiritualidad? Y yo como que, primero, ¿quién habló? Pero segundo, fue muy claro y la respuesta es, ¿qué es espiritualidad? A mis 49, 50 años, yo no tenía claro qué era espiritualidad porque para mí espiritualidad era ir a misa. Y como yo no iba a Sí, misa porque no creo en la religión, Iván, yo en este punto me asaltan varias dudas. Mm, es claro que las personas visitan brujos y hechiceros por diversas razones. Esto va desde la búsqueda de soluciones a problemas personales hasta la necesidad de encontrar respuestas a situaciones complejas que están asociadas a sus vidas. Esa búsqueda de soluciones personales va desde lo financiero a lo sentimental, a temas de salud. Y en lo que yo hago sí veo mucho que los charlatanes se aprovechan de este tema. Yo quiero preguntarle a usted, empecemos hablando un poco de Iván. ¿Iván ha tenido alguna vez golpes en la cabeza, traumatismos cráneoencefálicos? no, no, nunca, ¿Ha tenido alguna vez temas de consumo de sustancias psicoactivas? jamás, Jamás. O sea jamás. que no podemos hablar que haya un sustrato allá al interior de su corte cerebral, de que haya No, algo que favorezca que usted tenga esas percepciones. no, ni siquiera la cultura, porque como le digo, era escéptico. Sí, eso era lo que le quería preguntar. ¿De dónde es Iván? Yo soy bogotano. Bogotano. ¿Y su familia de dónde es? Mi mamá es tolimense, mi Sí, papá era del Valle del Cauca. vea Eh, usted, mezcla interesante, porque uno mira que existe una cultura en lo arraigado en nuestras tradiciones, dependiendo de la localización geográfica, donde se cree mucho en lo sobrenatural. Y una de las cosas que me ha impresionado a mí ostensiblemente es el tema de creer en brujos y hechiceros en el área de los llanos orientales. Cuando trabajé en esa zona, lo veía uno, ¿y qué tiene? No, que es que tiene mal de ojo. Y uno, mal de ojo, ¿y esa vaina qué es? Y arrancaban con eso y tenía una cantidad de cosas que uno en la creencia y en la cultura popular de los llanos orientales interesantes, cargaban los contras, cargaban que para que no los picara la raya, que para que no los mordiera la culebra. Bueno, en fin, ellos no decían mordir culebra, sino picar la culebra, porque ellos la picadura de raya y de culebra. Entonces cargaban sí, rabos de culebras secos y bueno, eso hacían una cantidad de menjurjes y cosas y tenían, pero es que pues, eso viene de lo cultural, usted es es, bogotano. es muy cultural eso, bueno, en todo el mundo se ve. Sí. Uno creería que en Europa no, y Europa tiene su propia cultura también a ese nivel. Yo no, yo por el contrario sí fui muy criado a lo bogotano, a lo muy bogotano, de una persona que realmente lo único que hacía era ir a misa, mi mamá, y por lo tanto yo también, pero tan pronto tuve un poco de higiene mental, entendí que la religión no tenía sentido y discutí con eso. Ojo, con la religión. Mira Sin que, embargo, con el tema de Dios era diferente, porque aunque yo no pensaba mucho en el tema, yo como que no decía nada porque no me quería descuadrar. Sí, yo no quería hablar mal o decir cosas pesadas de Dios y qué tal que sí exista y venga y me jale las patas. Entonces, para mí era. Entonces, yo simplemente peleé con la religión, no con o Dios, pero sea, tampoco lo tenía en cuenta. mira, vamos extractando a ver si vamos Era llevando agnóstico, bien. me está describiendo una persona agnóstica. Vamos extractando. Entonces, es Rolo, hijo de Sí. tolimenses y vallecaucanos. Ojo, rolo negro, que no es lo mismo, ¿no? Anda, eso está Porque no es lo bien. mismo rolo que rolo negro. Porque la educación hace 50 años en Bogotá, ahorita es normal ver negros en todas partes y hay futbolistas negros, deportistas negros, ya hay actores negros y demás. En mi época, el único negro que había así que fuera visible era un chef que salía en televisión que llamaba Segundo Cabezas. Segundo Uy, cabezas, sí, Christopher. cocine de primera con Y, segundo. Venía, Buenísimo. venía Christopher ya entrando, pero lo que quiero decir con esto es que en Bogotá uno podía pasar meses sin ver un negro.
Imagínese qué le puede pasar a un negro o cómo tiene que adecuarse un negro en Bogotá para sobrevivir. Anda. Entonces, Mucho, bueno, vamos por hubo acá. racismo en esa No, infancia temprana. no, algunos pequeños brotes, nada importante. El primer escenario de racismo que yo viví, lo vivía fuerte, lo vivía a los, no sé, 30 años. No, mentiras, pero a los 26 años, 25 años. Fue el primer escenario y único, realmente no he recibido muchos. Ya. Aquí en Bogotá no mira uno, o yo personalmente no he percibido actos propios de xenofobia, no. No, Yo tengo no, una no. cuñada, una Pero cuñada negra también. Ella me contó que sí, aquí les pasaba mucho temas de racismo. Tal vez porque Iván es un tipo grande y nadie se la va a montar, pero como ven a una mujer indefensa, entonces yo creo que sí, esas expresiones de racismo, Bueno, las, la- pero venga, yo a voy a hacer eso, un llamado al orden aquí en esta mesa radial porque nos estamos saliendo. Espérese un momentico. Empezamos hablando de Los perfecto. Ángeles y ya vamos hablando de Los Ángeles Negros, que era un grupo muy famoso por allá en nuestras Sí. épocas. Entonces, un momento, paremos ahí. Retomemos, no se me vayan por las ramas, queridos panelistas. Tenemos un rolo negro que hijo de tolimenses y vallecaucanos, quien enfrentaba un tema de no resultados económicos adecuados, quien tenía una creencia en Dios, pero desconfiaba de la religión, ¿cierto? En una Sí, zona donde cultural y tradicionalmente es una zona de rezanderos, y quien tuvo una desconfianza de las instituciones tradicionales de su época. Y demoró 51 años, 50 años en hacer un giro para tener una experiencia paranormal. Ahí vamos, Iván. ahí vamos, es correcto. Perfecto. Bueno, entonces tuviste esa primera experiencia donde esa voz te habló. Debemos objetivar que Iván no tiene eventos traumáticos craneanos previos, no hay eventos de consumo de sustancias. Iván, ¿en tu familia hay antecedentes de enfermedad mental? No, Ninguno. ninguno. O sea, no hay forma de que haya por allá un tío que escuche voces. No, no. No, aquí toca hablar las cosas como son ¿Le porque esto es sirve, le un sirve una programa mamá de que le evidencia olvida las objetiva. cosas? ¿Qué dice Iván que no le escuchamos? ¿Le sirve una mamá que se le olvidan las cosas? Bueno, yo creo que a mí se me olvida a veces, pues esta semana se me olvidó pagar una cuota en la vivienda, pero ellos son muy queridos y me llamaron. Mi mamá tiene 91 años y tiene una enfermedad propia de la edad, eh, parecido al Alzheimer. Los expertos, mis amigos, discuten entre el Alzheimer y una demencia senil, pero pues eso es de hace poco tiempo, de hace unos 6 años. Lo ¿Sí? que pasa es que hablar de demencia senil es decir que todos los viejitos se vuelven locos y eso es una mentira grande. Y eso es una mentira, sí. Mm. Entonces eso tienen que replantearse y son distintas formas de demencia, pero no, demencia senil no es decir que hay viejitos y que por ser viejito se vuelve loco, pues entonces estaríamos diciendo que tal vez es lo que puede estar pasando con Iván. Iván, venga, yo le pregunto, ¿usted ha buscado asistencia médica por haber escuchado esas voces que escuchó o esas experiencias que ha venido En su teniendo? momento, la historia es más grande que eso, pero en su momento tuve enormes desconfianzas Sí, y entonces sí acudí a un par de profesionales en un par de entrevistas como para que me dijeran si estoy parado o no estoy parado donde es. sí, Porque es que la historia es muy simpática, pero al final yo, cuando escuché realmente la primera voz de Ángeles, que si quiere le relato ahorita la historia, pero la primera vez que escuché la primera voz de Ángeles, a mi mente llegó fue Natch Bridges, el protagonista, o mejor, la persona de la que se hizo una película que se llama Una mente brillante, que termina siendo un esquizofrénico, pero que no por eso deja de ser brillante y él escucha voces. En la película se inventa todas unas historias que hay una partecita pequeña cierta, tanto que al final de la película tiene un asistente para que le diga si lo que ve es real o él se lo está inventando. Así me sentía yo la primera vez que hablé con Los Ángeles, como
mierda, me enloquecí. Ahora estoy escuchando voces claras y nítidas. Y entra el dilema de pensar si sí o no. Entonces entra uno a consultar a algunas personas, Sí, profesionales, que le dicen a uno, que me dijeron a mí, pues, adicional a eso, usted no tiene características, no tiene nada familiar, no lo mismo, no ha tenido golpes, pues siga desarrollando eso a ver en qué para y hablamos después. Entonces empiezan a buscar la otra parte. Oiga, usted que dice que no sé, voy a poner cualquier ejemplo, que lee las cartas, ¿es posible? Y empiezan a encontrarse con gente que sí, sí es posible. Y empiezan a averiguar por ambos lados a ver qué tan cierto es. oh, eso está interesante. Entonces, debemos pensar que ya empezamos a creer y que las evidencias que llegan ya van hacia el lado de yo creo y no hacia el lado de no hay que creer, como estoy yo en este momento. Exactamente. Realmente lo primero es plantear una duda. Sí, Sí, plantear una duda. Lo que pasa es que los eventos que anteceden a ese escenario son para mí muy fuertes. Para el resto del mundo es una pendejada, pero a mí me lograron mover. Es decir, yo llegué en un momento en que tenía una situación económica muy complicada, en que había terminado con mi novia y estaba cuestionando de muchas cosas. sí, En ese escenario, eh, me llega, para ese momento se había muerto J. Mario Valencia. Y él en alguno de sus programas había dicho que él tenía temas de ángeles. Me puse a buscar en internet y él había hecho pequeños programas de 1 o 2 minutos hablando de ángeles. En ese mismo escenario, un amigo 4 años antes me había prestado un libro y me había dicho, este libro es muy interesante, solo usted lo termina de leer cuando lo necesita. Y en ese escenario cogí el libro y me lo leí en 3 sentadas y es un libro de ángeles. Entonces como que todo inconscientemente iba fluyendo hacia el mismo lado, como que todo iba llegando hacia el mismo lado y ángeles, y yo pensaba en ángeles y yo no creía, por ejemplo, en la oración, pero con el tema de esta novia, yo me estaba portando irracionalmente, es decir, yo estaba cogiendo mi moto y me iba a su casa a darle vueltas a la casa a las 10 de la noche, con un extraño, una sensación muy harta que yo no conocía de ansiedad, siempre he sido muy sano, entonces yo no conocía la ansiedad, ahí me la presentaron. Una amiga mía me habló de la oración y yo estaba tan desesperado que me acordé de esa amiga y pensé en la oración y oré lo que yo conocía, Padre Nuestro, Ave María y Santo Ángel. Es todo lo que yo conocía de oraciones. Y me tranquilizó, entonces empecé como a dar crédito ya conscientemente hacia esa línea de pensamiento. Después me dio por meditar. Yo no sabía lo que era meditar, pero supuse que era estarse callado en un escenario tranquilo y tratar de poner la mente en blanco. En ese espacio para mí es cuando me despierto. Después de orinar, entonces me vuelvo a acostar y disque medito. Me cogió el sueño, pero fue un sueño muy raro porque fue como, estoy sueño, pero estoy consciente y vino un man a hablarme que se presentó como un ángel. Y yo, uy, qué sueño tan loco. Entonces ahora vino un ángel a hablarme, bueno, ¿qué tiene que decir? Pero yo trataba de no hacer preguntas profundas porque mi pensamiento era, no me voy a enredar con preguntas con respuestas complicadas porque tengo que despertarme a trabajar. Hablé un par de cosas con el hombre y el hombre me dijo como, pues, básicamente medio se presentó y al final yo me acuerdo que le dije, ¿y qué? ¿Y es tan difícil hablar con ustedes siempre que hay gente que tiene que casi morirse, estar en coma, otros sufren grandes accidentes? Y me acuerdo que me dijo, no, esa complejidad la ponen ustedes se comunican de la manera que usted quiere, ¿usted cómo se quiere comunicar? Y yo dije, pues normal, normal como cualquiera, que yo pregunte y me responda, ah, bueno.
bueno, hermano, me tengo que despertar porque me tengo que ir a trabajar. Y ya me desperté. Solo podía pensar yo, qué sueño tan loco. Casi que arranqué mi moto a trabajar. Y me acuerdo que iba para el aeropuerto del Dorado por el carril de velocidad. Ya iba llegando al aeropuerto y dentro de mi casco, de mi cabeza, no sé, algo me dice, ¿es este un buen momento para hablar? Con una voz clara, con una voz diáfana, yo casi me caigo. Yo, Cualquiera. yo lo primero que hice fue revisar mis audífonos, no los tenía puestos. Yo me abrillé y ¿quién me habló? Pues tú dijiste que querías hablar normalmente. ¿Este es un buen momento? En ese momento fue que yo dije, mierda, me enloquecí. Mi mamá sola, yo en una clínica, o sea, un escenario desastroso. Yo, ¿qué voy a hacer con todas las deudas que tengo si yo no puedo controlar esto? La esquizofrenia es una cosa que va progresando, la gente se porta de tal Mira, manera. mira, yo voy a meter aquí la cucharada un momento. Si a mí alguno de mis pacientes llega y me dice, es que yo escucho una voz así clara, diáfana, yo lo primero que voy a pensar es que tiene una enfermedad mental, pero es que eso es un diagnóstico al que llegamos, que son varios y los hace un psiquiatra, un profesional en salud mental, que se llega pero por descarte, porque lo primero que hay que hacer es que hay que descartar una condición neurológica de base si no consume sustancias psicoactivas, si no está bajo nota tóxica. Entonces, esas condiciones neurológicas, la epilepsia, las lesiones cerebrales, las infecciones y las enfermedades neurológicas, eso es supremamente importante tenerlo presente. Y de las enfermedades mentales mencionaste la esquizofrenia, pero también podemos nosotros hablar de algunas que entran en el rango de lo psicótico y que producen alucinaciones auditivas, porque eso que tú estás contando son alucinaciones auditivas, y está el trastorno bipolar, la depresión con rasgos psicóticos, una depresión severa, puede haber eso, un trastorno ansioso en el que esté rayando lo psicótico, puede empezar a tener eso. Todo eso ocurrió en el momento de tu vida que cuentas que hubo un tema de una ruptura amorosa fuerte. No, ni siquiera. El cuento de la ruptura amorosa es lo que más me convenció de que, ¿por qué camino ir? El cuento de la ruptura amorosa es, yo tenía una novia que teníamos una relación muy tóxica. Ambos éramos tremendamente tóxicos el uno con el otro. Y nosotros periódicamente terminábamos. Cada 3 meses terminábamos, un mes y volvíamos. A los 2 meses nos llamamos y volvíamos. Y así duramos años. La última vez ya terminamos y yo estaba muy feliz porque hubiéramos terminado. Muy feliz. Finalmente me quité esta vieja de encima, tanto, porque la mala era ella, ¿no? Yo no, yo era un santo. Eh, Me quité esta vieja de encima, ya no jode, ya no llama, ya no me cela, no, qué berraquera, qué chévere es estar sin ella. 5 meses. Perfecto, feliz. Un amigo me dijo, oiga, ¿y ya vio las de su ex? Con solo mostrarme una imagen de Facebook en donde decía, feliz con mi amor, y ella estaba sentada en las piernas de un tipo, a mí se me vino el mundo encima. Nunca, en ese momento no entendí por qué, pero se me vino el mundo encima y mi reacción era como si hubiéramos tenido una relación perfecta y ella se fue con otro. Pero yo te digo, 10 minutos antes de eso yo estaba feliz por no estar con ella. Fue rarísimo y me duró mucho tiempo. En ese mismo escenario fue lo que abrió la mente para yo, digamos, distraerme en otra cosa, pensar en otra cosa, y ahí fue cuando llegaron Los Ángeles a mi vida. Interesante, interesante. Hay una Oh, cosa, en contraste a la eh, introducción que hizo el presidente John Carlos Ángel, es que así como existe el cientificismo, que todo es comprobado a través del método científico, existe también otra manera de poder entender la realidad. Rupert Sheldrake es un biólogo de Inglaterra que propuso el
tema de los campos mórficos y la resonancia de la morfogenética. Él explica que a través de fenómenos cuánticos como el entrelazamiento, también explica a través de las teorías de cuerdas o la teoría W o la teoría M, perdón, eh, se pueden entender que existen más dimensiones, podría haber más vibraciones de la materia dentro del mismo espacio. Entonces, eso que nosotros consideramos metafísico es algo físico simplemente que no percibimos porque está en otra frecuencia de vibración, o puede ser dentro de esta misma realidad, pero tiene unas dimensiones que no podemos captar con nuestros sentidos. Y hay fenómenos como el entrelazamiento cuántico que ya está demostrado que se da, ya ha habido casos inclusive de teleportación cuántica, cosas que antes eran tema de ciencia ficción, hoy en día se están viendo a nivel científico. Simplemente son cosas que nosotros no podemos ver, no podemos comprobar porque no tenemos los sentidos, no tenemos la maquinaria para demostrar que sea así, pero dentro de grandes teorías, dentro de grandes mentes, existe la teoría de algo metafísico, algo que no podemos comprobar, pero que es real. Ahí está también el tema de Masaru Emoto con los mensajes del agua. Son donde habla que las palabras pueden modificar la realidad. También tuvimos en un episodio anterior la epigenética. Básicamente, nosotros podríamos modificar la potencialidad de la realidad de acuerdo a la actitud con que enfrentemos diferentes situaciones. Juanca, pero es que en esto que estás hablando ahí habla mucho de experiencias propias, de cómo las vivencias y de cómo las quieres proyectar. Realmente aquí nos tenemos que ir al objetivo, que es lo que tiene que ver con la evidencia paranormal. Y en este punto, yo avanzando en la entrevista, quería preguntarle a Iván, porque es que eso ya son temas que yo más que cuestionar, hablar de esas cosas que estás hablando, Juanca, yo pienso que estamos perdiendo audiencia con eso, porque eso son ciencias ocultas. Pero bueno, hablemos de cosas interesantes. Iván, su merced se autodenomina el mensajero de los ángeles. ¿Por qué se autodenomina de esa manera? Bueno, básicamente, primero por un romanticismo que tengo una empresa que se llama Iván Mandados hace 25 años y se dedica a eso, a hacer mandados, es decir, yo he sido mensajero. Sí, Con el tema de los ángeles descubrí mi verdadera función de vida y me pareció muy chévere cómo seguir siendo mensajero de otra manera. sí. Entonces, digamos que mantengo mi oficio, solo que cambio de frente. Y por eso me llamo el mensajero de los ángeles. Oh, De hecho, si visitas mi Instagram, encontrarás muchos mensajes que mandan los ángeles para X personas. sí. Bueno, y ese tema de enviar mensajes y recibir mensajes, ¿cómo es? ¿Cómo funciona eso? Eh, el tema de enviar y recibir mensajes simplemente yo hablo con mi ángel de la guarda, con mi ángel mío, mi ángel administrador, digámoslo así, Sí, que siempre me trae un ángel que quiere dar un mensaje que yo no conozco al destinatario de ese mensaje, sí, pero por ejemplo dice para Juan, no sé, cualquier cosa, no olvides que a veces la perseverancia no es tan buena y hay que parar y entender que eso no se va a dar. Es un mensaje que yo publico, con la sí. esperanza de que algún día le llegue a un Juan que está viviendo una situación, y que diga, este es para mí. ¿Por qué lo hago? Porque cuando yo empecé, 3 veces recibí mensajes
que sentí que eran para mí y Sí, que me ayudaron a tomar decisiones muy importantes en su momento. Entonces, digamos que esa parte, pues realmente lo que yo hago es consulta, ¿no? Realmente lo que yo hago es consulta, pero como cosa al margen, como dato adicional, por deporte, si se quiere, entrego este tipo de mensajes que los publico en mis redes. oh. Un dato de esos donde alguien te haya contactado y te haya dicho ese mensaje es para mí. En un par de ocasiones, una persona quiso saber más del mensaje. Sí, Lastimosamente, esto se hace lo hizo a través de otro mensaje y pues no funciona así. Si quieres saber más, debemos hablar al menos, ¿sí? sí. Varias personas, no muchas, tengo que confesarlo, no muchísimas, pero al menos en 3 ocasiones he sabido que ese mensaje, cómo me cayó de bien, ese era para mí, con respecto a temas específicos. Bueno, y si somos específicos, de verdad somos objetivos en este tema, yo te pregunto, por ejemplo, en este momento alguien nos escucha. Yo no sé si ustedes me siguen en redes, hace un tiempo alguien empecé a tomarle el pelo con el tema de los asuntos concernientes a lo paranormal. Entonces, por ahí salió el hermano John. Entonces Ujú. hubo mucha gente que empezó a escribir y escribían por el interno porque pensaban que eso era cierto. Y entonces Pero yo sí en este a momento, mí me comentó una persona que no, que era muy acertado el hermano John, claro, porque es cuando que sabemos que estábamos era tomando el mamando pelo. gallo. Entonces, cuando eso llega, la gente escribe, si yo en este momento dijera, aquí me acaba de llegar este mensaje y este mensaje es para Pedro, ¿cuántos Pedros nos estarán escuchando? ¿Cuántos Pedros hay? Ese es ¿Cuántos el Pedros punto. escuchan el mensaje en un mes? No ahoritica, ¿cierto? Entonces, ¿será que ese mensaje lo interioriza porque está pasando por un momento personal de crisis como el que nos comentaba Iván, interioriza ese mensaje de esa manera? Es exactamente así. Es exactamente así. Hay 100 Pedros escuchan el mensaje. Sí, De esos 100 Pedros, 30 tienen problemas. De esos 30, 10 tienen problemas con características parecidas a lo que habla el mensaje. sí, De esos 10, uno lo entiende para él. El mensaje es para él. Mira, esto está basado, o yo lo basé en una pregunta que yo hice con respecto, hablando de la religión y esto con los ángeles. Yo preguntaba, ¿qué sentido tiene el señor que consideramos loquito, que va por la que se para en un tarro y empieza a sacar una Biblia y dice, a gritar como loco, no sé, Jeremías 13:20 y bla, 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 y echa todo un discurso de un tema de la Biblia cualquiera? Yo sí. preguntaba, ¿qué sentido tiene ese si sabemos que no lo escuchan? O sea, si estamos en la séptima con 16, lo único que pensamos, ¿cómo grita este loco? Otro dice, ¿cómo hace estorbo? Y desde nuestra óptica sabemos que no lo escuchan. La respuesta fue, hay uno que lo puede escuchar y no porque le esté poniendo cuidado, sino porque estaba esperando un, una respuesta a esa pregunta. Sí, En ese momento, cuando él escucha eso, en sus neuronas, en su mente, como lo quieran llamar, hace clic. Eso es lo que pasa con los mensajes que pueden parecer muy genéricos, que le pueden llegar a una persona. Funciona para todo. sí, Uno puede decir, oiga, es que tengo unos, no sé, unos bitcoins y yo no sé nada de eso. ¿Qué puedo hacer con eso? Y de repente en un comercial en la radio o escuchó a alguien decir, oiga, fulano de tal compra bitcoins o hay un curso para manejar bitcoins. Lo escuchaba 1 millón de personas. Usted entendió ese mensaje. De eso se tratan los mensajes. No es como la gente piensa, eh, este mensaje es para ti, John Carlos, de la generación. Mira, tienes que tener en cuenta que tal cosa no funciona tan así. oh,
O sea, realmente es algo de Pero, querer o oír, sea, de hay que querer contar con la escuchar. voluntad de John Carlos para entender el mensaje. Sí, John Carlos quiere también, tenemos que contar con John Carlos para que entienda la cosa. Yo puedo decirle en mediunidad, puedo decirle en simple diálogo, en consulta, pero si John Carlos no quiere entender, no va a entender. Ojo, no estoy diciendo que tiene que creer, estoy diciendo que tiene que estar dispuesto a escuchar. Es diferente. Sí, Los mensajes genéricos no son tan genéricos, van dirigidos a alguien. Es el ejemplo que te pongo de los 100 Pedros que escuchan el mismo mensaje, que al final quedan 10 y solo uno va a decir, uy, claro, la solución puede ser esta. no sé, no sé, yo quedo, pues además de escéptico con este tema, miramos ahí porque lo que se hablaba objetivo era pues que alguien quisiera, tuviera un sustrato cultural, tuviera un sustrato de salud, estuviera pasando por una situación de un factor estresante, una situación de necesidad y que quisiera creer, y ahí vamos en que quisiera creer, ¿cierto? Porque dices que este mensaje yo lo digo y es para el que lo No, que reciba. quiera creer, no, que quiera escuchar. Ah, bueno, Es eso es diferente, que interesante, quiera sí. escuchar. Creer es otra cosa, o sea, pero que esté dispuesto a escuchar. Es decir, yo yo hablo contigo Sí, y lo único que te pido es que me quieras escuchar. Creer o no es de acuerdo a lo que tengamos. Es muy sencillo. Si en una entrevista tú y yo hablamos de X tema y tú eres un escéptico y de repente yo toco una fibra que para ti particularmente es importante, tu sí, reacción al creer y a escucharme cambia, sí. ¿sí? Pero sigues desconfiado, empiezas a pensar como, muestra que tiene que, puede ser una casualidad. El tema es que cuando uno parte de la desconfianza, ya no está escuchando, está cazando gazapos. Mm, La cosa es que es que uno es... puede escuchar a partir de la desconfianza porque uno tiene una teoría inicial que puede rebatir de acuerdo a la charla que uno tenga o lo que uno escuche. Lo mismo que le pasó a usted, eh, pues según nos contaba, que, que no creía antes y ahora sí cree. Y cuando yo no creía, yo iba con la desconfianza y solo mirando después, me di cuenta que en muchas cosas no atinaban y estaban totalmente fuera de lugar. Pero siempre en cada entrevista había al menos una cosa importante que ellos no tenían por qué saber, que me decían. Pero yo como iba con la desconfianza, yo simplemente no creía nada porque además el grueso de las cosas no tenía mucho sentido para mí, ¿sí? Entonces, si un tipo me decía a sus hermanos, yo, no, este ya no, porque yo no tengo hermanos, este ya no le pegó, ya está hablándome pendejadas porque yo no tengo hermanos. Se me Pero olvidaba, resulta que sí tenía hermano. pero se me olvidaba, en mi conciencia yo no tenía hermanos, en mi conciencia yo era hijo único, conscientemente, pero yo sabía que tenía un papá, que tenía otra familia y yo siempre lo negaba, o sea, no, ni siquiera lo pensaba, según yo era hijo único. Sí, Cuando un tipo de, no sé, que lee el cigarrillo me dice, sus hermanos, yo no, yo ya lo seguía escuchando por decencia, pero ya descartaba todo. Tiempo después decía, oiga, sí, yo tengo hermanos, o me guste o no, mi papá tiene más hijos. Eh, no sé, vas a conocer una mujer así, ya está, ya está. Yo no creía, hasta que después, hola, sí, me cuadré con esa vieja, y de verdad, sí es así, ya está, ya está. No es una ciencia exacta, no es algo para coger como, no sé, una bitácora de vuelo, pues un elemento instructivo, pero sí es, si uno quiere escuchar, para coger pistas de la vida de uno, porque el dueño de la vida de uno es uno.
Sí. Si yo puedo decirte a ti que tienes posibilidades de X, Y, Z, pero solo tú puedes cambiarlas, ampliar tus posibilidades, restar tus posibilidades. Se llama libre albedrío. Interesante. Fíjate que entramos al tema de la psique y del libre albedrío y de que tú quieres creer y el mensaje es para ti y de pronto el mensaje sí es para ti pero no es, pero de pronto sí, de pronto no y entramos en lo probabilístico. Y entonces es cuando caemos en ese tema de lo que les contaba de la experiencia esta de cuando tomamos del pelo con Fernando Ahmed que nos hizo una introducción para el hermano John. Quieren escuchar, quieren ver, quieren sentir, esperan algo y pum, llegó ese algo y ahí está. Básicamente, desde mi óptica, Sí, eh, básicamente se trata de lo que estás diciendo, si se quiere o no se quiere. Tú como científico estás buscando la exactitud. Si no hay pruebas científicas, si no hay pruebas exactas, no te sirve, sí, ¿sí? Pero si nos vamos a dar cuenta, el mundo funciona así hace, no sé, 200 años, máximo 300. Las cábalas, las adivinaciones tienen miles de años y la humanidad ha sobrevivido con eso hasta hace, pongámosle, no es así, pero pongámosle 500 años. Sí, no, ni siquiera 300 años que existe la medicina, que ya la religión no gobierna la ciencia, pero hemos vivido sin exactitud científica de ahí para atrás. La exactitud científica se encuentra ahora con la tecnología y demás. Y no está mal, a mí me parece que así debe ser. Y el ser escéptico también debe ser, pero no por eso debe uno cerrar las puertas a, digamos, a la tradición. ¿Sí? Las religiones, todas tienen sus tradiciones que surgen del mismo lado. Y si las miramos hacia atrás, todo es escéptico. Pero hay muchos vacíos y eso científicamente, tú lo tienes que aceptar. Científicamente hay muchos vacíos científicos en muchos aspectos de la vida. Sí, los pacientes que dicen ver una luz, los pacientes que cambian, pacientes que al despertar de un coma, no sé, hablan otro idioma. Esas cosas científicamente no tienen explicación, pero existen. Bueno, eso sí es cierto. Yo conocí varios casos de personas que desde lo científico pasa lo contrario. Sí existen porque hay explicación científica. No sé si ustedes supieron, hubo alguien que duró en coma como 8 años en una unidad de cuidado crónico, 8 o 10 años y se despertó. Y cuando se despertó él estaba como enclaustrado, había tenido un golpe y cuando se despertó contaba, todo el mundo pensaba que él era un vegetal. Y entonces las enfermeras que lo cuidaban hablaban de sus cosas de enfermeras, en lo que lo bañaban y todo. Y cuando el tipo se despertó, les contó absolutamente todo lo que él había escuchado ahí en Mm, esos días. O sea, una Atrapado cosa, en... ajá, mejor dicho, contaba cosas que él mismo se sorprendía. Que fulanita le quitó el marido a Pensejo, que bueno, como cosas así, pues, hasta las llamadas que escuchaba. Entonces uno queda como, pero es porque eso tiene explicación. Cuando no hay explicación es cuando queda uno plop. Bueno, Y ahí cuando un estamos. paciente, que yo creo que tú lo has escuchado, cuando un paciente cifra que se salió, que estaba en, no sé, en cirugía o poscirugía o precirugía y que se salió de su cuerpo y empezó a ver cómo hacían todo desde arriba, eso es muy común. ¿Lo has escuchado? Sí, Eso científicamente, ¿qué explicación tiene? son experiencias de percepción. Lo que pasa es que la realidad que nosotros vivimos son fenómenos de relación. Entonces usted está relacionado con, entonces en su cerebro pensaría yo que hay unas formas de interpretar y percibir lo que usted está sintiendo. Entonces cuando usted en cirugía se sale del cuerpo y vuelve, pues bueno, digamos que es una percepción, pero evidencia objetiva de eso no lo hay, porque es que ese No es hay. el tema, que eso hay que irnos a la evidencia objetiva y no la hay. Es que estamos hablando de un tema
Por eso es que se habla de parapsicología, de metafísica, es algo más de lo físico, más allá de la psicología, algo que no está dentro de la psicología. Entonces, hablamos de temas espirituales, como lo quieras llamar, que pueden ser subjetivos y también que simplemente pueden ser físicos y no se pueden comprobar. Por eso es en estos temas se habla mucho de la fe, si se cree o no se cree, porque básicamente no tenemos evidencia. Al hablar de la fe, la gente empieza a hablar también de la sugestión. Y es si yo sentí lo que la otra persona sintió, lo sentí porque lo sentí o lo sentí porque la otra persona dice cómo lo sintió. Sí. Eso Es es subjetivo. totalmente. Ojo Casi con todo eso, en porque este eso es escenario, subjetivo. Eso es ca- sesgo inducido por primer observador. Si yo voy de primeras a su negocio y me dicen, venga, contráteme un mandado con Iván. Va a contratar el mandado con Iván y luego me dicen, ¿cómo le fue? Le digo yo, no, me fue mal con Iván. Sesgo inducido por primer observador. ¿Cómo le fue con Iván? Bien, súper bien. Entonces, ojo con eso, porque si alguien sale y dice, yo tuve, entonces todos van a querer identificarse y van a querer decir cosas para estar acordes con la afirmación del primero. Y eso es una cosa que se ve bastante en ese tema. casi todo lo que hablamos en este medio, si no es que todo, es subjetivo. Total. Sí, o sea, aquí no hay, yo no tengo una línea científica para decirte que mis varillas de radiestesia o mi péndulo respondieron X o Y cosa. Es totalmente subjetivo. Como es subjetivo que tú quieras, la forma en que tú quieras escuchar lo que yo te digo. Si lo quieres escuchar para un control científico, si lo quieres escuchar porque necesitas ayuda y encontrarías ahí una respuesta, como tú lo recibas, es para ti, pero igual es subjetivo, desde lo que yo digo hasta lo que tú escuchas. Sí, No significa que no exista. Significa que científicamente es más difícil probarlo. Cuando tú arrancaste la presentación dijiste, eh, hay cosas que no se pueden grabar, que las cámaras fallan, y eso, lo confirmo, es cierto. Cuando yo quiero grabar una canalización, sí, la última persona me dijo, yo quise grabarlo y pues sí está el tiempo ahí en el celular, sí está el tiempo, pero no se escucha nada. Generalmente, sí, ese tipo de cosas suceden. Todo el tiempo las cámaras fallan, celulares que se prenden o que se apagan, luces que no funcionan y no es un tema netamente energético. Y también se trata al final se trata de si quieres escucharlo, si te conviene escucharlo o no. Es Pero como quien dice, esto es únicamente para el que quiere escuchar, para el que cree que ese mensaje sea para él. si Muchas le veces, conviene escuchar. yo creo que muchas veces nosotros tenemos preguntas, tenemos problemas, eh, y a veces dentro del mismo problema está la respuesta, dentro de la pregunta está la respuesta, y necesitamos un impulso o tal vez Generalmente. justificar una acción a través de un agente externo. eh, Eso sería como un detonante para que la gente cambie de actitud, para que haga una inversión, para que se quede quieto, tener algún Perdone, Juan justificante. Carlos, una cosa. A veces no. Siempre, siempre tú conoces la respuesta. Lo que pasa es que no siempre te escuchas, pero tú sabes exactamente cuál es la respuesta. Ujú. Siempre, impaaritablemente. Si hay dos caminos por escoger, tú sabes cuál es. Lo que pasa es que nosotros estamos educados, no educados, no sé cuál sería la expresión, entrenados para confundirnos. Entonces necesitamos una voz externa que nos diga,
la que nosotros tenemos que la respuesta, pero nosotros, si nos escuchamos a nosotros mismos, la respuesta a todo nuestros cuestionamientos la tenemos nosotros. Sea una elección, sea el curso de una situación, siempre nosotros tenemos nuestra propia respuesta. ¿Qué hacen cuando llegan a sujetos como yo? A confirmar de alguna manera que esa sería la respuesta. Pero no vienen a escuchar nada nuevo al respecto con una situación de la vida. Vienen a confirmar lo que ya presentían. Sí, poniéndolo en temas más básicos. Es que tengo no sé, dos pretendientes y a ambos los quiero y el uno es, no sé, rico y tiene mucho dinero, pero es que a mí me parece que no me trata como tan bien y tengo otro que es muy pobre, pero y él da la vida por mí, pero es que no tiene plata. Uno ya sabe cuál es la respuesta, ella ya sabe cuál es la respuesta, pero quiere confirmarla de alguien. Todos nuestros escenarios, nosotros mismos generamos nuestras mismas respuestas. Siempre. No es de vez en cuando, siempre nosotros la conocemos. La diferencia es que a veces necesitamos que un ente externo nos la confirme. Sí, sería tal vez como para justificarlo. ¿No sería mejor como adquirir una conciencia y saber cuál es el- la situación de uno, echar cabeza, meter la estadística, ser más cabeza fría y tomar las decisiones No, pues que ese sería el estar ideal. consultando? Ese sería el ideal, pero no funciona la mayoría de la gente. Ahora, tenemos una herramienta muy importante que se llama Super Yo y Ángel de la Guarda. Y podemos hablar con ellos y podemos comunicarnos con ellos y ellos saben exactamente qué estamos pensando y hacia dónde debemos dirigirnos. Son herramientas que existen, independientemente de que las nieguen o no, no importa. El super yo existe y existe el ángel de la guarda. Si yo aprendo a comunicarme con ellos, no necesariamente como las voces que yo escucho, no necesariamente, sino establezco mi propio código de comunicación con ellos, empiezo a tener respuestas que me ayudan a pensar cuál es el camino a seguir. Bueno, mira, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Yo quisiera agradecer a Iván y con mucho respeto, pues de verdad que habrán aquí entre nuestra audiencia quienes creen, quienes quieren escuchar ese mensaje que podría ser para ellos, como hay en nuestra audiencia el otro lado y digamos que en esta mesa radial soy el que lo representa. Yo quiero decirles que en la búsqueda de evidencia objetiva sobre fenómenos paranormales, históricamente uno se forma y hay un pensamiento mágico desde los orígenes de la humanidad asociados a lo paranormal para tratar de explicar lo que no se conoce. Si no, pensemos qué diría alguien que ve un avión si viniera del siglo X, del siglo XVIII, del siglo XIX. ¿Qué pensaría? Entonces digamos que hay cosas que no podemos explicar y yo mal haría en decir que sí lo hay o no lo hay. Pero lo cierto es que en este momento, con los elementos objetivos, pues es muy difícil tratar de demostrar algo y es más fácil desvirtuarlo. Entonces, esto ante la falta de evidencias científicas sólidas y que se pueda refutar. Yo les podría decir que muchas personas afirman haber tenido encuentros con lo paranormal. Llámese fantasmas, llámese ángeles, llámese extraterrestres. He visto cosas que uno podría decir, oh, por Dios, ¿esto qué es? Y a la hora de buscar se encuentra la explicación. Vea, les voy a contar una historia. Cuando estaba muchacho en el Huila salíamos a un lado que tenía un nombre, esta zona, una zona rural cerca a Neiva, que tenía un nombre indígena que hablaba como de los fantasmas. Había algunos bañaderos ahí y íbamos a acampar allá y en la noche se veían luces y cosas. Y entonces algún día llevamos
allá a alguien que decía, no, es que eso allá asustan. Y entonces dijo, no, eso no debe ser cierto, eso toca ir a buscar la evidencia objetiva. Y pues él un poco más avesado que nosotros, ya con más formación académica, él se formó como ingeniero de petróleos, a quien saludo a esta hora en nuestra transmisión, Carlos José Rojas, es profesor de la Universidad Surcolombiana actualmente. Carlos José, cuando fuimos y vimos las luces en la noche, se veían luces y se fue a buscar y todo, y fue a buscar con su evidencia objetiva como estudiante pues de la ingeniería de petróleos y con el acceso a... Encontró la explicación al fenómeno de las luces. ¿Quieren saber qué era? Habían muerto seguramente vacas o cosas de esas y quedaba fósforo y en el día cargaba la energía solar y en la noche la reflectaba y era lo que nosotros veíamos y que era Los lo que la fuegos gente veía. faustos. Ajá. Entonces uno, vea usted. Entonces eso, como ese tipo de cosas, me hicieron volverme un poco más escéptico a esto porque evidentemente infligía miedo en su momento. Entonces, la ciencia seguirá siendo escéptica porque ese es el papel de la ciencia ante las afirmaciones de estas cosas de lo paranormal. Hay que enfatizar que debe haber pruebas Sí. empíricas que se puedan reproducir y que se puedan confirmar antes de decir que realmente son fenómenos reales. Ok, y yo sí no soy tan cientificista. Hay cosas que realmente no conocemos. Matemáticamente, con la matemática de las teorías de cuerdas y de la cuántica en ese momento, sí se calcula que hay muchas más dimensiones de lo que nosotros percibimos de las tres dimensiones. Pueda Entonces, que, todo pueda está que dentro eso del sea campo así, de las posibilidades. pueda que eso sea así, pero nuestra realidad es esta de la objetividad dentro de los tres ejes. Entonces, No, en esto, perdóname, sí, esa es tu realidad desde tu punto de vista científico, sí, porque es que es lo que tú estás acostumbrado a ver. Pero déjame decirte una cosa, sí, si a mí me ponen a escoger entre un sujeto como tú que necesitas la comprobación científica para creer en algo y me ponen a escoger entre un sujeto desesperado que quiere creer en todo, me quedo contigo. Por una razón simple. En este mundo hay una cantidad impresionante de estafadores y gente que juega con la fe, que como esto no tiene una comprobación científica, puede caber cualquier cosa. ¿Sí? Estamos en extremos totalmente opuestos. En tu mundo no cabe nada, pero en el mío puede caber de todo. Si a un sujeto lo quieren, no sé, estafar de alguna manera o convencerlo de alguna manera, es mucho más fácil por mi lado, porque yo tengo la explicación de que no hay científicamente comprobado. mira, Si la persona quiere estar segura, está más segura de tu lado que del mío. Ahora, se puede divertir menos. interesante postulado. Mira, en última instancia, el interés por lo paranormal reflejaría los orígenes que mencionamos, desde la fascinación cultural, la formación, la necesidad de creencias religiosas, los momentos individuales de esa persona, de lo que tiene que ver con su propia interiorización del ser, de su realidad en ese momento. Y esto sería de gran apoyo en una vida de tristezas y de necesidades como la que llevamos muchos, tener un apoyo desde lo divino, ¿no creen? Hay un tema bien interesante y es que esto raya importantes fronteras con las religiones. Y si te das cuenta, hasta hace muy poco tiempo las religiones gobernaban lo científico y lo paranormal, si así lo quieres. Sí, Y, y es que científicamente Galileo fue perseguido por la cristiandad y sí. era un científico. Asimismo, como las famosas brujas también fueron perseguidas por la cristiandad si no estaban de acuerdo a los parámetros que la religión de ese momento lo exigía.
Total. Hablar de brujas, bueno, hay historiadores, hablan de cosas. Lo mío no realmente no es mucho la historia, pero hablar de No, no, brujas no. es hablar de Ojo, homeopatía en el no todo medioevo. eran brujas, ¿no? Sí, ¿no? Ojo, Hablar se le de consideraba brujo a homeopatía. cualquiera que dijera, perdóname. Hablamos en el medioevo, hablar de brujas era hablar de homeopatía. Los remedios tienen unos orígenes, ¿Sí? tienen orígenes naturales, minerales y sintéticos. Y los Exactamente naturales eso era estaban ya la las bruja. hierbas, ellas sabían con sus hierbas hacer sus cataplasmas, sus infusiones. Ah, es una bruja, vamos a quemarla. Sí, Porque la religión no lo había aceptado. Esa era la realidad objetiva Desde en mi, ese momento y desde mi esta es nuestra óptica, realidad objetiva. desde mi óptica, con todo el respeto, ese papel ahora lo está ocupando la cientificidad. Todo lo Anda. que no aceptemos no es correcto y merece aislarse. Me parece que los científicos están haciendo ese papel ahora perfectamente. no, no, Nosotros lo yo no diría los aprobamos, científicos, los cientificistas. No todos los los cientificistas. científicos son Bueno, ¿de qué pegados forma? al... Ellos son los que aprueban o no, ¿sí? Y me parece que también se fueron del otro lado y no tienen la mente abierta de considerar que en algún momento ellos estuvieron de ese lado. Sí, sí, Mira, sí. Iván, este tema está súper interesante. Ya llevamos más de 1 hora 5 minutos con este tema y yo pienso que nos daría para una próxima invitación. ¿Qué piensas de eso? Sí, claro, encantado. Iván, también conocido como el Mensajero de los Ángeles, ha estado hoy aquí en este programa La Voz de la Generación Irrompible, donde ha sido ampliamente debatido y cuestionado. Si ustedes tienen dudas, tienen inquietudes, no olviden escribirnos, escribirle. Iván, ¿cómo estás en redes? Yo aparezco en redes como El Mensajero de Ángeles, tanto en Facebook como en Instagram. El Ok. Mensajero de Ángeles, no De olviden. Pueden ángeles. contactarlo. Mi nombre es John Carlos Ángel Hernández y a mí hoy no me han dado ningún mensaje hasta este momento. Abro mi mente y espero verlos en una próxima entrega de aquí, de La Voz de la Generación Irrompible. Muchas gracias, Iván. Gracias a ustedes por la invitación. Cuando Hombre, Bueno, quieran. bueno, cordialmente eh, invitado. Tú y cualquier persona que tenga algo que compartir, estas cabinas son de las personas nacidas en la segunda mitad del siglo anterior, que somos resilientes, inquebrantables, nos oxidamos, pero no nos partimos. Juanca, muchas gracias. ok, gracias, gracias. Este es un programa bastante importante, muy interesante. Les digo a nuestros oyentes, los que estén del lado cientificista, representado por el doctor John Carlos Ángel, o los que estén de acuerdo al mundo de posibilidades que tenemos, porque no tenemos ninguna prueba, por favor, escríbanos a quién apoyan. A el doctor John Carlos Ángel o a Juan Carlos Castro y el mensajero de ángeles. Oye, esta balanza, deben saberlo, se equilibró por peso corporal. Un abrazo grande para todos y esto ha sido todo por hoy, Muchas 16 de gracias. diciembre del 2024 en La Voz de la Generación Irrompible. Quédense en sintonía y nos vemos la siguiente semana con el especial de Navidad y luego viene el especial de fin de año, terminando la primera temporada de La Voz de la Generación Irrompible. Gracias por estar ahí, crecemos como espuma, vamos sobrepasando una cantidad que jamás pensamos íbamos a llegar de seguidores en redes. Gracias a todos por escuchar nuestro mensaje. Gracias, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, que la voz nunca se cede. Temas de interés, risas y crítica. Cada semana un nuevo episodio. No te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Gracias por acompañarnos en esta travesía. En la generación irrompible, la risa es la guía. Suscríbete y síguenos en nuestras redes. Hasta la próxima, que la voz nunca se cede.